Ahí va la primera. Bueno, yo voy a abordar algo en la que voy a demostrar cómo este asunto que lleva más de 73 años, o casi 73 años, desde 1948, cómo se ha ido extinguiendo territorial y demográficamente el pueblo palestino. Aquí llego, si ustedes ven, empieza en 1946, aunque el plan de la ONU en 1947 ya daba estos tres pedazos de la antigua Palestina dividida, etcétera, cuando se aplica el plan Balfour. Luego tienen ustedes en 1967 con la guerra de los 6 días, pues cómo se va retrayendo la entidad territorial y demográfica también, que es muy importante, es una parte que no se ve de Palestina. Y ahora en 2010, bueno, ahora faltan 11 años, vean cómo prácticamente pues es un Bantustán, como lo que era Sudáfrica, y realmente pues, y tiende, si esta tendencia sigue, pues naturalmente no es un proyecto de un año al otro. Estamos hablando, aquí ya pasaron 73 años, si nos vamos al plan Balfour, pues tiene más de 100 años, y esto es paulatino, ¿no? Para que no lo sienta la opinión pública internacional. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes, incluso incluiría yo cómo Trump pues atentó contra la historia en su momento con su yerno, el talmúdico Jared Kushner, que incluso manejaba no solamente la agenda palestina, sino también y de otros países de la región del Medio Oriente, literalmente destruyó, yo creo que ha sido el peor enemigo del mundo árabe e islámico. Al Líbano lo destruyó, a Siria también. También les han quitado pedazos muy importantes de territorio. La misma Jerusalén, que la reconocen como capital, la parte oriental como capital de Israel, las alturas del Golán en Siria, que han sido anexadas, etcétera. Y ahí tienen ustedes cómo esto ha ido en forma gradual, y el regalo de Trump a su yerno talmúdico. Vean, yo les voy a dejar las diapositivas, todo lo que digo son datos duros. Al final voy a dar mi interpretación personal. Tienen ustedes que en ese momento, en el aniversario 70 de la catástrofe palestina, que se llama Nakba, cómo siguen siendo expulsados de sus tierras por el irredentismo. Irredentismo quiere decir el expansionismo al que propende Israel, de un proyecto paleobíblico de lo que se llama el Gran Israel, que va de los ríos Nilo al Éufrates. Por eso Israel tiene las dos franjas azules. Una es el Nilo y otro es el Éufrates. Es el gran proyecto del Gran Israel. La siguiente, por favor. Bueno, yo tengo un libro que se llama Trump y el supremacismo blanco en Estados Unidos, e incluso el subtítulo le puse Palestinización de los mexicanos. Él tenía ese proyecto basado mucho en lo que maneja Netanyahu en la antigua Palestina y en lo que es Israel y en los territorios ocupados. Entonces, como Trump, con su supremacismo racista blanco, los famosos WASP, White Anglo-Saxon Protestante, y su guerra demográfica contra los mexicanos, Netanyahu, que adhiere al supremacismo talmúdico, que define, literal lo digo, como bestias al resto de la humanidad, es decir, los que no son, los que no pertenecen al supremacismo talmúdico, intensifica su guerra demográfica contra los palestinos, quienes paradójicamente hoy son la mayoría en Israel, en Jerusalén, en Cisjordania y Gaza, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, según el ejército israelí. Y ahí les dejo la cita, que curiosamente concuerda con la Oficina Central Palestina de Estadísticas de diciembre de 2016. Ese es un grave problema, la siguiente, porque ¿cómo van a manejar la cuestión
de, 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 de la demografía palestina. Por eso, recientemente, en The Nation lo acaba de publicar, Human Rights Watch comenta o sentencia que Israel es un estado apartheid. Eso es muy importante tenerlo, ¿eh? Entonces, incluso solicita que hay que fortalecer lo que se llama el BDS, el movimiento de boicoteo, desinversión y sanciones. Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen ustedes, no me quiero detener mucho en esta. La siguiente, por favor. Bueno, según el israelí Yotam Berger, las cifras presentadas por el ejército israelí muestran que más árabes que judíos viven en Israel, Cisjordania y Gaza, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Vean lo paradójico, se están comiendo los territorios, pero, y esa va a ser una parte de mi demostración, la pirámide demográfica en Gaza es muy juvenil, y prácticamente yo diría la pirámide demográfica de Cisjordania, que tiene asentamientos israelíes, que es parte de la colonización, se parece mucho a la de Israel, eso es muy importante. Entonces ahí tienen ustedes, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel, hasta septiembre de 2017, que obviamente esto ya se abultó, porque estamos ya a 4 años después, 6.5 millones de judíos viven en Israel. Solamente en Cisjordania y la Franja de Gaza viven 5 millones de palestinos, lo cual no incluye a los 1.8 millones de árabes que habitan en Israel, ni las centenas de miles de palestinos que viven en Jerusalén Oriental. Obviamente aquí, cuando se maneja la palabra al-Quds, que quiere decir sagrado, incluso Quds al-Sharif, quiere decir la noble y sagrada ciudad de Jerusalén, aquí se habla exclusivamente de la parte oriental porque se basa mucho en las fronteras de antes de 1967, de la Guerra de los 6 días. Bueno, la siguiente. Bueno, ven, es muy interesante. El anterior canciller israelí, Tzipi Livni, dedujo las implicaciones de la paridad demográfica. Cito: si no nos despertamos de las alucinaciones de la anexión de Cisjordania que aboga la derecha israelí, perderemos la mayoría judía. Así de simple. Eso es fundamental entenderlo. Y luego, el abogado del Centro Legal para los Derechos Árabes en Israel, que se llama Adalá, el abogado, su nombre es Zohair Assad, en Radio Sputnik, fustigó que la agresión continua de Israel contra los palestinos representa el esfuerzo para cambiar la demografía de Israel y Jerusalén. Estamos ante una reingeniería demográfica, para no decir limpieza étnica. Ahí doy la cita, el dato duro, cuando las leyes discriminativas de Israel, como sus balas, eliminan paulatinamente a los palestinos. La siguiente, por favor. Bueno, el mismo Zohair Assad comenta que en fechas recientes Israel promulgó muchas leyes con el objetivo de controlar la demografía de la población de Jerusalén en general, como la parte oriental de Jerusalén en especial, con la anexión de su tierra. Según este mismo SA o Zohair Assad, se promulgaron 3 enmiendas, 2 de las cuales son de anexión de alrededor 5 asentamientos de colonos en Jerusalén, lo que significa, escuchen bien, que 280,000 colonos serán sumados a Jerusalén. Es decir, están desde el punto de vista demográfico expulsando a los palestinos y colocando a colonos judíos en esta parte oriental de Jerusalén. Mientras más y más palestinos son empujados fuera de la ciudad en completa violación a la ley internacional. La tercera enmienda de los legisladores israelíes versa sobre la limitación a que los palestinos puedan convertir a Jerusalén como capital del Estado palestino independiente. La siguiente, por favor. Bueno, ya tienen el mismo Zohair Assad, agregó que miles de millones de dólares son invertidos en proyectos. Hay muchos, vean, yo sigo mucho esta cuestión de los bienes raíces en Israel, de la compra de bonos
de origen israelí que prácticamente controlan todo Wall Street. Y hay mucho intercambio de bonos israelíes, muchos de ellos tienen colaterales con bienes raíces, en ellos participa mucho el yerno de Trump, que es un personaje de los real estate, de las inmobiliarias, con su yerno, que también que no fue muy buen, pues yo diría, desarrollista, así se les llama, o desarrolladores de bienes raíces. Entonces, lo que intentan con estos proyectos inmobiliarios es incrementar la falsa soberanía de Israel mediante hechos consumados, mediante la plena asociación entre Israel y Estados Unidos para oprimir y violar los derechos de los palestinos en Jerusalén y Cisjordania. No serán los nuevos y crapulosos